Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Lupita. Y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast Ya se murió Benjamín. Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más. Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos. Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo yo le contaré un tema a Lupita y en el siguiente yo le compartiré uno a César. Y juntos lo compartiremos contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes. ¿Por qué a algunas mujeres les atraen sexualmente los criminales? Para la mayoría de la sociedad son monstruos, pero algunas mujeres ven a los violentos criminales como machos viriles y atractivos, hombres que pueden doblegar y transformar a través de su amor, o niños indefensos que deben proteger. Hola, bienvenidos a Ya se murió Benjamín. El día de hoy les traemos el capítulo número 11 que se llama Hibristofilia. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida al 2021. 2021, iniciando año con nuevo capítulo, muy contentos. Ustedes esperemos que donde quiera que nos estén escuchando, pues hayan pasado un feliz fin de año y un feliz inicio de año. Unas muy felices fiestas, sobre todo con mucha comida y mucha bebida, espero que todos lo hayan pasado así. Así es, y el día de hoy les traemos un tema bastante interesante que es sobre la hibristofilia. ¿Habías escuchado hablar de esto antes? Con tal nombre, no. Cuando me comentabas que es el capítulo del que vamos a hablar, conocía el tema o había escuchado el tema, pero no con el nombre científico, por así decirlo, que se le da. Bueno, pues este nombre lo reciben. Me pareció muy interesante que habláramos de esto porque es un podcast en el que vamos a estar tocando el tema de asesinos seriales o de asesinos que cometen crímenes atroces, y normalmente siempre que se hablan de asesinos así famosos, existen las chicas que se enamoran de ellos. Como las fans de Richard Ramírez, ¿no? Como te dije. Entonces por eso se me hizo importante e interesante que le dedicáramos un capítulo a lo que es este pues padecimiento, por así decirlo entre comillas, y de eso es lo que va, eso es la hibristofilia, que hasta me trabo cada que quiero. Estuve entrenando mucho para no decir hibristofobia. A lo mejor nosotros eso es lo que vamos a tener después. ¿Hibristofobia o hibristofilia? Fobia a las que se enamoran de los... Bueno. Bueno, ¿qué es lo que les lleva a buscar su atención? No hay una única respuesta para explicar este fenómeno tan extraño como minoritario, pero la psicología sí tiene un nombre para definirlo, y es hibristofilia, que es la atracción sexual por las personas que cometieron una atrocidad o un crimen, como una violación, un asesinato o un robo armado. Fue el prominente psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó el término por primera vez en los años 50. Con él describía un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales. Entonces, pues así es como se le llama a esas personas que tienden a enamorarse de un amor imposible, ¿o cómo sería en este caso? Pues de una persona que cometió un delito, pero yo digo ya un delito grave, no un delito como simple, porque, por ejemplo, el capítulo de Richard que mató a 14 personas y se casó ya cuando estuvo en la cárcel. Con una de sus fans. Así es, entonces yo pienso que les atrae el hecho de todos los crímenes que cometieron, y es de lo que vamos a hablar, que es lo que más
pues, las características principales de estas mujeres, porque el padecimiento, es que a mí se me hace como si fuera una enfermedad. Las personas normalmente son mujeres las que tienden a tener esta Pues sí, inclinación. De cierta forma, a final de cuentas, la mayoría de los asesinos seriales o asesinos que llegan a ese nivel de atrocidad, por lo general son hombres. Entonces, pues obedece a eso, que sean mujeres las que más sean víctimas de este mal, podría decirlo. Pues sí, realmente es un mal, pero no es considerado una enfermedad, que ahorita lo vamos a ver, pero pues bueno. Como todas las parafilias, la hibristofilia, ¿ves? Te dije, yo sabía que me iba a trabar. La hibristofilia define una forma de obtención del placer sexual que se desvía de lo considerado estándar. Podemos distinguir entre dos tipos de hibristofilia, la pasiva, que es la más común, y la agresiva. La pasiva se conceptualiza típicamente en casos de mujeres que escriben cartas a asesinos en serie y condenados a muerte. Las intenciones de estas cartas suelen ser establecer o iniciar algún tipo de relación romántica. A mí se me figura como que creen que están en un cuento, ¿no? Pero no, de terror probablemente. Y los hibristófilos pasivos suelen presentar delirios creyendo que pueden cambiar el objeto de su afecto. En cambio, la hibristofilia agresiva, más inusual, hace referencia a cuando la persona ayuda a perpetrar los actos de violencia. En estos casos, no perciben que realmente su pareja les está manipulando. Sin embargo, no es habitual que el hibristófilo y la persona objeto de su afecto lleguen a experimentar una intimidad. Comúnmente, el hibristófilo se limitará a fantasear con que se produce semejante acto. Entonces, pues, la pasiva es cuando te enamoras y mandas cartitas y intentas tener algún tipo de contacto o relación o... Uh-huh. Así es. Y la agresiva ya cuando formas parte de, pues, de los crímenes que, o sea, como que la persona, estás tan enamorada de esa persona que le ayudas a cometer los delitos. Que en ese caso ya es cómplice de la persona, ¿no? O del daño que sucede. Sí, y pues en la pasiva realmente pues no puedes ser condenada, ¿no? Por enamorarte de un loco, pero ya en la segunda, que es la agresiva, pues ahí sí, porque ya formas parte. Ya contribuyes de forma directa más bien. Así es. No existen muchos estudios científicos sobre esta filia, ni datos sobre cuánta gente tiene tendencias hibristófilas, ya que no es una enfermedad, sino una preferencia sexual que se puede manifestar en distintos grados de intensidad. Corey Vitello escribió en un capítulo del libro Sex Crimes and Paraphilia que, al contrario que otros comportamientos parafílicos, la hibristofilia es más común entre las mujeres. Y pues bueno, realmente sí, lo que tú comentabas, ¿no? De que los asesinos seriales normalmente pues tienden a ser hombres. Algunos afirman que la prevalencia o dominio de la hibristofilia en mujeres es una extensión de la fascinación de estas por los verdaderos delitos, mucho más que por los hombres en sí. Realmente les atrae lo que cometieron más que la persona físicamente o la persona como tal, ¿no? Sí, porque realmente pues se enamoran de eso, del delito que cometieron. De la acción. No porque no conocen realmente nada sobre ellos, no saben ni que les gusta, no sé, pues las cosas que hacen que te enamores, no, realmente. Normalmente. Uh-huh. Realmente ellos nada más tienen el conocimiento pues de lo que es su vida a partir de cuando comenzaron los crímenes, y es lo que las hace que se enamoren. Aún así, las motivaciones subyacentes a la hibristofilia siguen siendo especulativas. Sin embargo, el varón está ausente en todas estas especulaciones sobre los orígenes de la hibristofilia. Sí hay un caso, y te lo voy a platicar, pero comúnmente es en mujeres. Tal exclusión de los hombres en la materia se debe al reconocimiento de la hibristofilia como la única parafilia que se encuentra más comúnmente en mujeres que hombres. Pero las razones para explicar la motivación detrás de esta inusual atracción sexual son variadas y no exentan de especulación. ¿De dónde viene esa atracción? Es lo que vamos a ir viendo.
Charles Manson estaba condenado a cadena perpetua por haberle ordenado a los seguidores de su culto La Familia el asesinato de 9 personas a final de los años 60. En el 2015 canceló su boda con su prometida Afton Elaine Burton, 50 años más joven que él. Ay, no, qué horror. Él es un asesino, bueno, realmente no es un asesino porque él no asesinó, pero... Y el motivo porque la canceló está interesante, ese sí lo conozco, ¿eh? Sí, así que sí. Desde sí. Bueno, este señor, pues sería tema para otro capítulo, pero vamos a hablar un poquito de esa situación. Él murió en el 2017, o sea que canceló la boda 2 años antes de morirse. Uh-huh. Yo estaba súper anciano, tenía 80 años creo cuando canceló la boda. Según el doctor Mark Griffiths, profesor de psicología de la Universidad de Nottinghamshire de Reino Unido, se necesitan más estudios empíricos para entender la ibristofilia, ya que gran parte de lo que se conoce sobre este comportamiento está basado en evidencias anecdóticas de entrevistas y libros populistas, que pues es lo que hemos visto, ¿no? Que siempre que sale un asesino muy famoso, hay alguna o varias chicas que se enamoran de ellos. La psicóloga forense Catherine Ramsland, autora de varios libros sobre asesinos en serie, entrevistó a mujeres que se habían casado con este tipo de criminales e identificó 3 motivaciones principales detrás de su atracción. La mayoría creía que con su amor podían transformar a estos hombres malos y redimirlos. Eso luego suena por ahí como tantas historias, ¿no? Que me voy a casar con tal persona y ya después de que se case va a cambiar. Ajá, que, o sea, realmente están conscientes de lo que esas personas son capaces de hacer, pero piensan que el amor los va a terminar haciendo que... Ajá. Y les tengo un spoiler, no cambien, nunca casi. Ella decía, les atrae la idea de que ellas los pueden salvar, que pueden sacarlos del mundo en el que están y volverlos buenos. Combinan la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza con el afán de conseguir que el hombre cambie. Así se quedan con un hombre que tiene todas esas capacidades de violencia, pero que ya no las van a ejercer gracias a ellas, que son sus redentoras. O sea, pues, desde ahí yo creo que es tan mal que... O sea, desde el punto que piensas que vas a cambiar a la persona por el puro hecho de estar con ella o de porque tu amor va a cambiar, ya desde ahí va mal la situación, ¿eh? Sí, porque no está mal que ayudes a la gente. Obviamente si alguien cercano a ti está en problemas y lo puedes ayudar, está bien. Pero ¿cómo irte a tú misma atascar a un lugar donde sabes que esa persona tiene serios problemas y que con tu amor lo vas a cambiar? Bueno, igual si quieres ayudarlo, pues no sé, dirígete hacia esas ciencias que estudian ese tipo de personas, ¿no? La psicología. Y yo creo que hay que diferenciarlo. Las personas definitivamente pueden cambiar. Y yo soy un fiel creyente de que todas las personas cambian o cambiamos eventualmente conforme van madurando, conforme vamos madurando, conforme mil situaciones. Pero hay que también entender o diferenciar una conducta, vamos, quiero llamarla normal o dentro de los límites normales de la moralidad o de la normalidad, hasta hablando de una persona que asesina personas y pretender que esta conducta cambie o que tú vas a ser redentor de una conducta de ese tipo, a no ser una persona que a lo mejor fuma y que quiere que cambie cuando que es un hábito que más sencillo, supongo yo, puede ser cambiado, ¿no? Sí, o por ejemplo las chicas que tienen unas parejas que son muy mujeriegos, ¿no? Que andan con una y con otra. Y bueno, ¿crees que al enamorarse de ti pues va a cambiar? Probablemente ahí sí pudiera llegar a ser que cambiara. Que realmente su amor sí sea... A lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Ajá, pero no es la misma que sea mujeriego a que haya matado 14 mujeres o 14 personas. Definitivamente. O sea, hay un límite de una cosa a otra brutal. Torres Casallas no ha tratado nunca a una mujer con un caso extremo de ibristofilia, como denotaría enamorarse de un asesino, pero sí a muchas mujeres, la mayoría jóvenes, enamoradas de chicos malos, o hombres que les hacen daño, con un pasado de crímenes como maltrato o tráfico de drogas. Y fíjate que esto me causó así como un poquito de angustia, porque me toca mucho ver en Facebook memes que hacen mucha referencia de...
si es cholo, tatuado, drogado, preséntamelo. A muchas muchachitas que comparten ese tipo de memes, como que sí les atraen ese tipo de chicos rebeldes o no sé qué hay ahí extraño, ¿no? Porque te digo, yo lo he visto en mi Facebook que comparten en grupos, incluso que comparten. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Bueno, y esa es mi opinión muy personal. Y voy a hacer referencia a eso mismo que mencionas, de cholo, tatuado, drogado, dijiste, ¿no? Sí, algo así. O sea, no recuerdo exactamente qué palabras dicen las imágenes que comparten, pero hacen referencia a ese menos como tipo. Yo lo veo y digo, no tengo conocimientos psicológicos y para nada he estudiado ese tipo de cuestiones, pero como yo lo percibo es que por lo general ese grupo de personas, tatuados, incluyéndome a mí, ese fue un spoiler, pero por lo general, si hablamos de un cholo tatuado drogado, lo ves como que una persona rebelde, o no sé si lo veo yo, lo identifico como que es una persona rebelde. Que no sigue normas. Que no sigue normas, que se sale de los estándares. De cierta forma, si te pones en la edad de una niña o de un adolescente, al ver un adolescente que crece dentro de un núcleo familiar, que crece con normas, con reglas y con todo como debe de ser, claro, y luego te topas con gente así, yo como veo, o al menos como yo lo entiendo, como que lo ven como que una persona rebelde y valiente, que rompe sistemas, que rompe leyes, y de cierta forma, como siento yo, como que genera un poco de admiración. Digo, sí, yo no tengo la más mínima cantidad de estudios en eso, pero sí, al menos así es como yo lo percibo. Sí, y desafortunadamente esa admiración, pues en vez de admirar, no sé, a un chavalito que estudia, que trabaja, porque realmente eso es lo que tendríamos que hacer todo, ¿no? Como que es lo que creemos que debemos hacer todo, admiras al que no hace lo correcto. Fíjate que yo aquí tengo, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema y no estoy seguro que sea el capítulo adecuado para expresarlo. Tengo yo una teoría, o no sé si sea así la teoría, una forma de ver que desde siempre la he concebido, en el cual siempre las cosas por sí solas llevan al mal. Y las cosas por sí solas nunca se hacen buenas. O sea, con eso no quiero decir que el mal sea el que reina en el mundo ni nada por el estilo, pero por lo general, para no generalizar y no decir que siempre todo es así, como que es más natural o más fácil que las cosas vayan a las cuestiones malas. Por ejemplo, una pregunta muy sencilla. Si dejas un vaso de leche afuera del refrigerador, ¿qué es lo que pasa? Se hace mal. O si dejas tu cuarto sin limpiarlo y sin alzarlo, ¿a qué huele? Horrible. O si un animal muere en el campo, ¿qué es lo que sucede? Sí, pues se deshace, se echa a perder. Pues. Entonces, si lo vemos a la inversa, son pocas las cosas que por sí solas, o si las dejamos a que fluyan por sí solas, se hacen buenas. Tienen buen olor, tienen ese tipo de cuestiones positivas, por así decirlo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay que todo ese tipo de conductas o atenciones, tenemos que estar poniéndoles mucha atención, porque si dejamos que las cosas vayan ahí como que se vayan dando, no necesariamente van a dar un buen resultado por sí solas. Tenemos que estar muy conscientes, en el caso del cuarto, nuestra recámara, que tenemos que hacer es estarla limpiando, estar asegurando que esté limpio, recogiendo basura, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que no llegue a un desenlace inadecuado, porque por sí solo se va a deteriorar. Entonces hay que estar siempre poniendo atención a las cosas que nos importan. No sé si me explico un poquito con toda esta filosofía que me aventé. Sí, te logro entender. Y pues las reglas, yo sé, o sea, a veces hay reglas muy que dices tú, no es en serio, pero pues las reglas deben de seguirse para que tengamos una sociedad en la que podamos vivir pues de manera pacífica. Para que exista cierto orden. Hay que decir que los tatuajes no se me hacen malos, simplemente recordé que así decían los memes. No tengo nada en contra de los tatuajes y la gente tatuada no significa que no haga nada de su vida o... Fíjate claro que no. No necesariamente, pero pues si lo vemos en porcentajes o en números, como me gusta a mí a veces ver las cosas, si hablamos de un 100%, yo creo que el 80% de las personas tatuadas, pues sí son personas que a lo mejor, pues, se dedican a hacer por ahí una que otra cosa no tan adecuada. No significa que todo el mundo lo haga o lo hagamos. Sí, pues sí, porque tú tienes tatuaje. Exacto. Otras mujeres hibristófilas, según Ramsland, se acercan a los criminales movidas por un factor casi material. Sienten compasión, pena o incluso ternura por el hombre encarcelado a pesar de la atrocidad cometida y tienen una tendencia a proteger al niño que alguna vez fueron. Un tercer grupo de mujeres, el más pequeñito, según Ramsland, quiere compartir parte de la fama y la atención mediática de sus notorios amantes criminales, algunas con la esperanza de llegar a firmar un contrato para una película o un libro. O sea que
aunque sean criminales, pues sí hay un interés por el cual te puedes acercar, que es compartir la fama de una manera un poco loca, ¿verdad? Digo yo, pero fama, ¿no? No, ¿qué tan deprimido tiene que ser tu vida para querer hacerte fama al lado de un criminal? Sí, entonces pues volvemos al caso de Charles Manson que canceló su boda. En Estados Unidos pues hay una fascinación tremenda por este hombre y fue uno de los criminales más famosos estadounidenses. En el 2015, cuando tenía 80 años y estaba pues con cadena perpetua, canceló su boda con su prometida de 27. Tras enterarse de que ella planeaba sacar beneficio de la fascinación que el criminal tenía y exponer públicamente su cuerpo después de muerto. Lo cual que si realmente sí se hubiera casado, le había tomado 2 años porque se murió en el 2017. O sea, nada más había tenido que estar casada con él 2 años. ¿Te imaginas cuánto hubieran valido las fotos de este hombre muerto? Sí. Y, por ejemplo, en ese tiempo, en esa cárcel estaba Charles Manson y también estaba otro asesino muy famoso que es Ed Kemper. Ambos estaban en la misma... No sé si se conocerían entre ellos porque yo me supongo que con ese tipo de delincuentes los tienen como... aislados o con aislados, ¿verdad? La joven se puso en contacto con el asesino por primera vez cuando tan solo tenía 17 años. Según publicó en el 2013 la revista Rolling Stone. Después de leer algunos artículos de Manson, había publicado. Con sus ahorros se mudó a Corcoran, California, donde está la cárcel en la que ella lo visitaba desde el 2007. Así que, pues esta chica a lo mejor se acercó a Manson desde un principio con una finalidad que era pues sacar provecho de lo famoso que era este señor. Porque, o sea, tenía 50 años más que ella. O sea, realmente ahí sí... No, pues yo definitivamente yo siento que ella estaba buscando un beneficio económico. ¿Quién sabe? Quiero pensar. Sí, pues según tenía la intención de exponerlo públicamente cuando se muriera. Por ejemplo, en ese caso, si se hubiera casado con él, ¿le entregan a ella el cuerpo de él? Quiero pensar que sí. Sí. Una vez que fallece, la ley debe entregar el cuerpo a sus familiares. A sus familiares. Si está casado y su esposa vive, pues la principal o la primera en tener el derecho es la esposa. Pues la señora quería hacer dinero exponiendo. Capaz que había hecho un velorio público o veto a saber que hubiera que sí cobrando boleto, ¿no? Sí lo hubiera hecho, definitivamente lo hubiera hecho. Ay, no. O sea, en ese tipo de situaciones o en esta circunstancia, siento que sí entiendo un poquito esto del enamoramiento o pues no el enamoramiento, el buscar acercarte a un personaje de esta magnitud o de este tipo. Lo entiendo en el sentido de que te deja un provecho. Es un negocio, al final de cuentas es un negocio, para eso no es amor, eso es un negocio. Ya si hablamos de amor, pues aquí hay cuestiones ya más complejas y más intrincadas en los sentimientos, pero... Que te diré que este señor Manson, o sea, realmente él sí tenía mucho verbo porque él no cometió ningún delito. No, es que ese personaje... Ajá, y fíjate que deberíamos de hablar un día de él. voy a hacer nada más referencia al meme que yo creo todo el mundo ha visto en redes sociales, en el cual aparece ahí una imagen, y perdón a toda la gente que sea muy religiosa y que no conozca de muchas cosas, porque los voy a balconear. El meme es en el que aparece Charles Manson, la imagen con el cabello largo. Ajá. Y aparece una frase: likes y lo dejarías entrar a tu casa y a tu corazón. Y toda la gente piensa que es Jesús, o mucha gente piensa que es Jesús, y ve los comentarios, miles de comentarios, y sí, amén, y sí, Señor, entra en mi casa y reina en mi hogar. Perdón, y nada, que es un loco. No venía mucho al caso, pero me acordé. Sí, o sea, este tipo pues probablemente sí podía como engatusar a cualquier persona, porque él tuvo mucho verbo, por así decirlo, por el hecho de cómo hizo que sus seguidores cometieran muchos crímenes y él pues de lejito nomás miraba. Pues era un buen líder, definitivamente. Sí, se en mal sentido, ¿verdad? Pero no involucrarse con las manos o no ensuciarse las manos, sino que sus seguidores fueran los que los hacían. Hay mujeres que se enamoran de los criminales solo con ver sus fotos o leer sobre lo que hicieron en la prensa.
Primero empiezan a escribirles y algunas pasan a llamarlos, visitarlos, incluso llegan a involucrarse en su defensa o ayudarles económicamente. En otras ocasiones apenas hay contacto físico alguno. La relación es más bien de una fantasía romántica. Esto me recuerda a Ted Bundy, otro asesino muy famoso, que él fue su propia defensa en su juicio y en el pleno juicio le pide matrimonio a una loca con la que tenía una relación. Qué romántico. O sea, sí, o sea, es que... Y yo te garantizo que probablemente la chica sí estaba en ese plan de que, ay, qué romántico, mi asesino. Pues es que si eres una chica que está enamorada de un asesino serial, que está en proceso, que está en juicio y que te proponga matrimonio durante el juicio, pues se te caen los calzones. Literal, se te caen los calzones en ese momento. En casos pocos frecuentes de hibristofilia extrema y activa, las mujeres pueden llegar a ser cómplices de los crímenes de sus amantes. Por eso a veces se denomina coloquialmente a esta parafilia como el síndrome de Bonnie y Clyde, que en referencia a una pareja de famosos criminales fugitivos que captaron la atención de la prensa estadounidense en los años 30 e inspiraron después pues a películas y series de televisión, ya que Bonnie no dejó de escribirle cartas de amor a Clyde mientras estuvo recluido en la prisión de State Farm en Texas. Entonces, por eso ella fue cómplice de todos. De hecho, también ella lo conoció a él y él ya tenía así su historial criminal. Pero cuando a él lo detuvieron, ella siguió en contacto con él. Pero pues bueno, ahí ya había una relación previa antes de que lo detuvieran. No se justifica, ¿verdad? Pero, sí, claro que no. Pero ya eran pareja, pues. Según la estadounidense Sheila Eisenberg, autora del libro Mujeres que aman a hombres que matan, una proporción significativa de las 30 mujeres hibristófilas que entrevistó tenían un historial de abuso y de relaciones violentas. Entonces, muy seguramente ya vienen de relaciones así. Y pues ver una persona que cometió tantos delitos, pues realmente a lo mejor ni las espanta tanto. Yo pienso. Un factor clave, de estas relaciones románticas en las que apenas hay contacto físico alguno es precisamente el hecho de que los hombres están tras las rejas. Así las mujeres pueden sucumbir ante su atracción por un hombre violento sabiendo que no están físicamente en peligro. Realmente. Eso es interesante porque se convierten como que en una figura que admiran y que saben que es violenta, porque definitivamente lo saben o que tiene un historial, pero saben que no las va a poder de cierta forma dominar de forma completa, porque a lo mejor vas y lo visitas a la cárcel, a la penitenciaría, pero termina la visita y ya no tiene dominio sobre ti de alguna forma. Pues realmente no te puede dañar tanto como dañó a sus víctimas. No, claro que no. Por lo que fue encarcelado, no les pueden hacer todos esos daños. Qué interesante, no lo he visto desde esa perspectiva. Así es. La psicóloga Ramsland habla incluso de que por un tiempo pueden llegar a ser los novios perfectos. Ella sabe dónde está en todo momento y sabe que él está pensando en ella. Ay, no, qué miedo, ya está más enferma la mujer que el hombre. No, pues mira, desde que te gusta un loco que asesinó a 14 personas, pues no estás nada bien. O sea... Pero realmente sí, ahora pues me va a dar el ataque de risa a mí. Deja tú, a lo mejor son personas que, como ya lo mencionan, han tenido relaciones violentas en su pasado. Pues el hecho de que saben dónde, como que ese dominio por parte de ellas, en ese sentido, es que sí, es lo que las hace a ellas, pues decir, es el novio perfecto para mí, es lo que yo necesito. O sea, los vuelve atractivos. No me has puesto a pensar en eso. Si quieres controlar a una persona, vamos, voy a pensar en una mente enferma, una mujer tóxica, como se dice actualmente, que no quieres que el marido se te salga, que se te desaparezca, que se te vaya sin saber dónde está. Pues este es el perfecto, en cierta forma. Ya consiguió un estatus por lo que hizo y demostró que es valiente. Pero pues tú lo tienes guardadito, no se te va a ir de ahí. No y no hay más mujeres ahí, no comparte, no tiene relación. Vamos, de cierta forma lo tienes dominado. Ya entiendo. Así es. Ahora me quedan claras muchas cosas. Probablemente, por eso de que dices que no se sale ni a tomar ni con sus amigos, como te digo, fueron a lo mejor una relación en su pasado, que era un hombre que tomaba mucho, se la pasaba en la calle o siempre estaba ausente. Pues realmente sí tiene sentido que realmente de esta manera ellas tienen ese dominio de saber, pues mínimo de saber dónde anda. ¿Dónde está?
Así es. Ella puede decir que hay alguien que la ama, pero no tiene que lidiar con los problemas cotidianos presentes en las mayorías de las otras relaciones. Y así puede seguir alimentando la fantasía durante mucho tiempo. La psicóloga añadió en un artículo publicado en Psychology Today que aunque sus motivaciones para involucrarse apasionadamente en estas relaciones varían, tienen en común un afán de defender con fiereza su relación. Algunas saben que sus maridos son culpables, otras insisten en que son inocentes, pese a las evidencias claras que demuestran lo contrario. Hay otro asesino que se llama Josef Fritz, es austriaco y también recibió muchísimas cartas tras su arresto y condena en el 2008 por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años. Ay, no. Este caso también está muy interesante y a lo mejor en un futuro hablamos de él, que construyó debajo de su propia casa donde vivía con su esposa una casita donde tenía secuestrada a la hija de él y de su esposa. La violaba, tuvo hijos con ella, con su hija, que eran sus nietos. O sea, una cosa... Eso me suena a una película, ¿no? Sí, hay una película que se llama El Cuarto, algo así, de un hombre. No, bueno, es más como que ese mismo feeling de que secuestró a una chica y la embarazaba y duró muchos años secuestrada. En un cuartito pero atrás, sí, pero que sería americana, algo así. Sí, hay una película y creo que de este caso, así tal cual, también hay una película, pero bueno, hablaremos de él en otro momento. Aunque varios autores ofrecen explicaciones para esta atracción ilógica, lo cierto es que no hay estudios científicos que expliquen por qué esta parafilia se da más entre las mujeres que entre los hombres, que pues esto ya te lo había comentado, pero pues realmente sí tiene un poquito de sentido el hecho de que sí es cierto, son mayormente los hombres. Si lo vemos en números y en estadística, pues esa es la razón principal. Sí. La población carcelaria de mujeres y su notoriedad mediática como violentas criminales, pues es menor. Por otro lado, algunos autores como Stelzer, Richard Wrangham, Dale Peterson han sugerido desde un punto de vista evolutivo o biológico que algunas mujeres relacionan la violencia con la fuerza y el poder, por lo que podrían estar inconscientemente buscando protección para ellas o su descendencia. ¿Qué que te decía ahorita? De cierta forma los ves como héroes o personas valerosas o valientes que enfrentan todo. Ajá. Una parte significativa de nuestras sociedades muestra cierto interés hacia las personas violentas que protagonizan gran parte de las películas, series, novelas y videojuegos que consumimos. Fíjate que de hecho sí es cierto porque a mí me ha tocado así platicando con compañeras o en grupos incluso de Facebook, en películas que el protagonista, que prefieren al malo que al protagonista. Que al bueno. Ajá, que prefieren al villano, por así decirlo. Y como que se sienten, pues sí, porque normalmente todos los que cometen crímenes tan feos o que son villanos en las películas, tuvieron como un pasado duro. Y no es justificación, pero normalmente así es, tuvieron un pasado muy difícil y nadie nunca los ayudó ni los orientó en ese pasado. Sí, como dices, no es justificación, pero a final de cuentas, un pasado duro o complicado muchas veces, bueno, siempre viene a forjarte un carácter fuerte. En ocasiones, pues no se enfoca, no se encausa necesariamente en cosas buenas y pues ahí surgen muchas historias de este tipo. Sí, pues muchísimos asesinos, te digo, en su mayoría son porque en su niñez les pasaron cosas muy feas. Los casos de enamoramiento de un violador o de un asesino en serie son ciertamente excepcionales, responden a una hibristofilia patológica o enfermiza porque las mujeres estarían poniendo su vida potencialmente en peligro. Pero según Blanca Torres Casallas, también hay un término medio en la hibristofilia. Sería, por ejemplo, la atracción que se siente hacia personas que transgreden ciertos límites aunque no llegan a ser delitos graves. Explica la psicóloga Casallas, que presenta un programa en una radio de España que se llama Cartas de Afrodita, dedicado al placer.
Este tipo de hibristofilia suave no pondría en riesgo tu vida, pero sí quizás tu salud emocional, que a final de cuentas pues es igual de importante, ¿no? Porque si no estamos sanos mentalmente, pues eventualmente va a haber consecuencias mayores. El caso típico sería el de las adolescentes a las que le atraen los chicos malos, que era lo que comentábamos ahorita, de las que pues se han visto, dice que ella ha visto muchísimos ejemplos de estas chicas en su consulta. La idea de que un ser humano completamente normal pueda llegar a ser un monstruo despierta en general interés, quizás por la ambigüedad de no comprenderlo y de querer entenderlo a la vez. Lo cual esto tiene mucho sentido porque incluso nosotros que tenemos un podcast donde vamos a hablar de este tipo de crímenes, pues realmente nos da un interés de saber por qué pensaban o qué era lo que pasaba por sus mentes para realizar estos crímenes tan feos. El 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado, de 19 años, en ese entonces, mató de 113 puñaladas a su novia, Carolina Aló, de 16, porque ella se negó a tener hijos con él y fue condenado a 24 años de prisión. El 28 de febrero del 2020 quedó en libertad. Salió caminando de la unidad número 21 de Campana. En un estudio que se le practicó en abril del 2004, consta que tiene rasgos psicopáticos y trastorno antisocial de la personalidad, y aclara que ese diagnóstico no tiene cura porque no es una enfermedad. Ahora, otra pericia lo benefició. No presenta trastornos psicóticos ni psicoorgánicos y sostuvo que sus facultades mentales se encuadran dentro de la normalidad. Sin embargo, recomendó que no se revincule con las 2 hijas que tuvo estando en prisión, que para hoy ya tienen 11 años, y le colocaron una tobillera para asegurar el perimetral de 300 metros que tiene con su ex esposa, Roxana Villarejo, y de 500 metros con Edgardo Aló, que es el papá de la chica que mató. La cárcel no privó a Tablado de tener 2 relaciones sentimentales, además de recibir un número enorme de cartas de mujeres que lo querían conocer. En ambos casos, luego de un tiempo, mostró su peor cara y ambas fueron amenazadas por él. La primera fue Gabriela Palavecino. Cuando se conocieron en el 98, ella tenía 31 años y estaba divorciada y tenía 4 hijos. Y él en ese entonces tenía 25 y había empezado a estudiar abogacía. Gabriela visitaba la unidad penal número 31 para difundir su fe evangelista entre los presos. A Tablado le vino bien para pasar ¿cómo decirlo? Pues sí, a la religión para como quererse redimir de todos sus faltas que cometió. La relación de ellos duró 3 años, hasta el 2001, cuando ella decidió terminar por las amenazas que recibía de su parte. Con el tiempo se tuvo que mudar varias veces y también perdió contacto con Edgardo, el papá de Carolina, al que le dejó una serie de cartas que mostraban la violencia en extremo de Tablado, donde le decía: solo te pido que te cuides. No me traiciones nunca, en ningún sentido. No le escribas cartas a nadie ni hables con ningún tipo. No quiero que exista ningún tipo de relación con nadie, ni que tus amigas tengan una forma de vida diferente a nuestro concepto de moral. Lo único que te exijo es respeto en absoluto. En el 2004 llegó el turno de Roxana, que es con la que tuvo las gemelas, una docente que había sido vecina suya. Se escribieron por 4 años y se casaron en el 2007. Y gracias a eso accedió a un régimen más abierto y pues visitas conyugales. Roxana quedó embarazada al año siguiente y tuvo las gemelas que te comento. En el 2011 a Tablado se le otorgaron salidas transitorias para trabajar de lunes a jueves en la carpintería de su padre. De ahí se iba a dormir con su esposa y pues las niñas. El negocio del padre estaba a solo 12 cuadras del domicilio de los Aló. Fue Edgardo quien contactó a Roxana para advertirle de la violencia extrema de Tablado, pero ella se rehusaba a escucharlo. De a poco abrió los ojos y en el 2011 fue a verlo a su casa para decirle que Tablado la amenazaba a ella y a las niñas, además de ejercer violencia psicológica continua.
Aconsejada por Alo, que es el papá de Carolina, la chica que mató, Roxana presentó una denuncia, lo que puso fin al beneficio de salidas transitorias, pero él continuó con sus amenazas, ahora por teléfono, para que su esposa restableciera la relación, y le decía: ya está todo organizado, te vas a querer matar, te digo que las cosas van a cambiar, si no vuelves conmigo, yo tengo muchos contactos, Rosana. Si no vuelves conmigo, te juro por Dios que el único pensamiento que vas a tener voy a ser yo. Todos esos mensajes constan en la causa por amenazas. La pregunta cae: ¿qué lleva a una persona, porque también hay hombres, a enamorarse de alguien preso por crímenes tan violentos? La locura. Pues realmente no han podido, o sea, no lo consideran como una enfermedad, y a lo mejor por eso ni siquiera se han detenido como a estudiarlo tanto. La abogada diplomada en psiquiatría forense y comunista de Radio Cantilo, Susana García Roversi, da la respuesta. Ella basó la tesis de su diplomatura precisamente en el caso de Tablada. Que esté en libertad es un riesgo. Pues fue lo que pasó también con Hugo Bustamante. Con Hugo Bustamante. Después de crímenes tan atroces, ¿cómo es que los dejan? ¿Cómo es que esta chica se enamoró de él? Aún no sabiendo de lo que había cometido, decidió tener una relación con él. Sí. Si deciden tener relaciones con ellos en la cárcel, pues también fuera, ni modo que no puedan. Pues sí. La escritora australiana Jacqueline Wilkes Bailey, que estudió muchos casos, relató la historia de dos hermanas cristianas, de mediana edad, Abril y Rosé, que dejaron matrimonios largos y aburridos por hombres encarcelados. Uno condenado por una serie de delitos menores y el otro por el asesinato de su esposa. Este se casó con... Perdón, te enamoras de uno que mató a su esposa. Así es. Este se casó con Rosé, que le dijo: tengo fe en que si eres genuino con el Señor, eres una nueva persona. Muchas personas han dicho que debería estar preocupada por él, por lo que hizo y por sus antecedentes. Es bastante horrible y violento, pero no tengo miedo. Las dos relaciones terminaron en forma trágica. Una semana después de su liberación, Abril fue asesinada por su marido, golpeada con un martillo hasta la muerte. Y Rosé sí se salvó, pero también sufrió un ataque tremendo por parte de su esposo, que también fue con un martillo. Luego de intentar cortarle una oreja y extraerle los dientes con una pinza, volvió a la cárcel. Pero pues es que es que da risa, pero como nerviosa, no sé, de que si sabían que mató a su esposa, ¿qué te hace creer que no te va a matar a ti? Una camarera alemana, Dagmar Polsin, se enamoró del asesino Bobby Lee Harris mientras esperaba en una parada de autobús en Hamburgo, al ver su foto en un afiche publicitario en contra de la pena de muerte. El hombre estaba en el corredor de la muerte por apuñalar y matar a su jefe durante un robo. Fue algo en sus ojos, vi remordimiento, tristeza, me sentí atraída y supe que era él. Y se mudó a los Estados Unidos para vivir con la familia de su novio. En un póster vio la foto y ya en los ojos leyó todo, la pureza de su alma. Sí, mira, ella sí estuvo peor de loca, que hasta se atrevió a irse a vivir a Estados Unidos para vivir con la familia del muchacho, nomás porque lo vio en... Bueno, por ahí está la leyenda del hilo rojo que une las almas de un lado a otro del planeta, no sé. No, yo no quiero tener un hilo rojo con un loco de estos, qué miedo. Quién sabe, misteriosa es la vida. Pero, como te comentaba, también hay un que otro caso de hombres. En febrero del 2014, Joanna Dennehy fue sentenciada a cadena perpetua por 3 delitos de asesinato y 2 tentativas, entre otros cargos. Sus 3 cómplices, todos ellos eran hombres, también recibieron su condena por ayudarla después de cometer los asesinatos. El principal de los 3, además, fue condenado por tentativa de asesinato. Durante 2 semanas, Dennehy apuñaló a 3 hombres e intentó matar a otros 2 por los mismos medios.
El juez de sentencia la describió como una asesina en serie, cruel, calculadora, egoísta y manipuladora. Asimismo, apuntó como a Dennehy le fascinaban los distintos hombres que entraron en contacto con ella. Los cómplices, aunque culpables de sus actos, actuaron bajo su influencia. Que aquí veríamos lo que sería la hibristofilia agresiva, que ya no solo se enamoraron de ella, sino que también eran cómplices. Sí, que ya hay acción de por medio. El primer cómplice fue el amigo y amante de Dennehy. Utilizando su conocimiento local, él encontró lugares en los que disponer de los cuerpos de las víctimas. Además, sus acciones facilitaron 2 intentos de asesinato, al llevarla a lugares donde podría atacar a víctimas elegidas al azar. El segundo cómplice, el compañero de casa de Dennehy, ayudó a deshacerse de víctimas y posteriormente engañó a la policía. El objetivo era que Dennehy pudiera evadir la aplicación de la ley durante más tiempo. El tercer cómplice dio cobijo a Dennehy y su primer cómplice, sabiendo que la policía les buscaba. Así pues, la asesina en serie presentada aquí difiere en sus comportamientos de la literatura existente. Su motivación era la gratificación sexual y sus víctimas no estaban indefensas por edad o la enfermedad. Yo me supongo, no conozco el caso de ella, honestamente nunca lo había escuchado y tampoco me di a la tarea como de averiguar más de ella, pero probablemente era una chica bastante guapa, que era la manera de atraer a sus víctimas y ya después los asesinaba, porque pues sí, sus víctimas no eran personas que estuvieran indefensas como para pues no poder contraatacarla cuando ésta les quisiera hacer daño. Asimismo, eligió apuñalar a las víctimas y no usar una manera más pasiva de matar como un envenenamiento o asfixia. O sea, los dañaba bastante. Entonces, te digo, no sé la historia de esta chica que le pudo haber pasado, pero a lo mejor en un futuro podemos hablar de ella, ¿no? Con respecto a sus cómplices masculinos, el segundo y el tercero eran padres. Este último tenía 56 años y carecía de antecedentes violentos ni penales. Protegerla mientras se intentaba evadir la ley no le sirvió nada más que para obtener la aprobación y gratitud de ella. El segundo, en cambio, sí contaba con antecedentes penales, pero no por delitos violentos. El primer cómplice, su amante, tenía también antecedentes penales, pero tampoco por delitos violentos. En las cartas que le escribía a Dennehy se refería a ella como su diableza carnal, manifestando su atracción sexual y su admiración. Para él era emocionante perpetrar delitos que él no había y probablemente nunca hubiera experimentado de no ser por ella. Entonces, él está muy agradecido. Sí, claro, se quita la culpa de cierta forma. Él está agradecido de que lo incitara a hacer esas cosas tan grandiosas. Lo motivaba. Este último coincide con el perfil del no puedo decir esa palabra, hibristófilo agresivo, que era lo que te comentaba, ya que pues son cómplices. Asimismo, cualquier miedo que puedan sentir hacia la persona objeto de deseo es superado por la atracción y la excitación. Como dice el chico, que él nunca hubiera hecho algo así si no hubiera sido por su ejemplo y su motivación. Su diableza carnal, como le decía. Lo negativo se torna positivo y experimentan una reacción opuesta a la reacción natural de pánico. Así los cómplices se convierten en esencia en personajes cambiados debido a esa fascinación y atracción. Si bien la temática central es la hibristofilia, cabe señalar que el reclutamiento de cómplices también ayudó a la asesina, tanto en términos prácticos como a través del poder y gratificación experimentados al hacer que otros cumplan sus órdenes. Realmente ella pues tampoco era como que los quisiera, simplemente los utilizaba. Sí, pues era más bien un recurso, pues, un elemento para hacer lo que le daba la gana. Exacto. En cualquier caso, a pesar de la influencia que ejercen otros, la hibristofilia no puede mitigar las acciones. Lo mismo se puede decir de la pedofilia. No puede ni debe permitir ninguna mitigación en casos de delitos sexuales perpetrados contra niños. Es que realmente no se considera como una enfermedad, sino como una inclinación sexual, pero pues sí, realmente sí es como si fuese un delito como la pedofilia o la necrofilia, que es
tener relaciones con muertos. O sea, realmente ya cuando tu inclinación sexual es dañina, es así de grave, pues sí, realmente no es algo que se pueda defender o que puedas como justificar, bueno, es que a mí me gustan los asesinos. Pues no, ¿con qué elementos lo defiendes? Cabe añadir que en las sentencias, si bien es bastante correcto que no contemplara ninguna mitigación, se aprecia un sesgo de género. Históricamente, en los casos en que una mujer ha ayudado a un asesino en serie, se ha hecho una distinción entre los dos delincuentes. Y eso sí es cierto, porque no sé si te acuerdas en el caso de Becky, que la chica Shauna, creo que se llamaba, sí, tuvo mucho menos años que... Sí, la sentencia fue menor. Que la de él, sí. Sentencias previas han considerado que la mujer hibristófila puede ser rehabilitada si se aparta de la influencia del delincuente deseado. Tal pensamiento puede reflejarse en sentencias menos duras. En contraposición, no se consideró lo mismo para este caso con los cómplices masculinos. Parece así que la afirmación de la hibristófilia en hombres es algo ignorada en comparación con las mujeres. A lo mejor en este caso no lo vieron como esta inclinación sexual, sino pues sí como unos delincuentes, ¿no? Como que a ellos tomaron esas decisiones, pero realmente pues sí las pudieron tomar influenciadas por esta señora, por esta chica, no sé qué sería pues. Finalmente es necesario establecer una distinción entre una pareja dispuesta y una pareja cautivada, actuando dentro del contexto de esta parafilia sexual. Se sostiene que un diagnóstico debe tomar nota de cuán alejadas están las acciones de cómplice de su carácter. Y pues con esto termino todo lo que tenía que platicarte de la que me trabo mucho para decirlo. Hibristófilia. ¿Por qué no les ponen nombres más fáciles? No, pues son nombres científicos a final de cuentas. O psicológicos, no sé qué. ¿Qué te pareció? Fíjate que se me hizo muy interesante lo que te decía ahorita de verle la otra parte de la historia. A lo mejor me causó un poquito de gracia, perdón si se escuchó así, pero me sigue pareciendo un poco gracioso. La parte de que cuando mencionábamos de que tener una persona reclusa le daba control, en este caso a la mujer, de dónde está, de con quién anda, que no se le va a escapar. Lo tóxico. Sí, la parte tóxica me causa un poco de gracia. Francamente nunca lo había visto de esa manera. De ese lado, la verdad. No justifico nada, evidentemente, pero se me hizo interesante y es lo bueno de ver estos temas, porque pues también siempre toda historia tiene dos, o todo acontecimiento tiene dos versiones, ¿no? Uh-huh. Y siempre va a haber quienes la vean de un lado, quienes lo vean del otro lado, y siempre es interesante contrastar ambos puntos, porque pues la verdad absoluta, pues cada quien la va a tener o la va a querer manipular a su forma. Pero se me hizo interesante esa parte. Y fíjate, voy a hacer un poquito de referencia a la historia, es que yo soy un poquito histórico a veces en cosas. Que no estoy seguro que este caso que voy a mencionar tenga que ver con hibristófilia, pero durante lo que estábamos platicando y eso, se me vino la idea o recordé un caso muy particular en España, bueno, en Europa, en el 1500 aproximadamente. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de los reyes católicos de España, ¿no? Porque sabemos la historia de Colón, Isabel y Fernando. Uh-huh. Cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, pues ya unen los reinos de Aragón y de Castilla. Y tienen muchísimos hijos, Isabel y Fernando. Bueno, no muchísimos, pero tienen la príncipe Juan, la princesa Margarita, la princesa Juana, la infanta... Bueno, no me acuerdo de todos los nombres, para que voy a mencionarlo. Pero tienen una línea de sucesión muy fuerte porque tienen muchos hijos para heredarles el reino. Y desafortunadamente el príncipe fallece y luego la hija heredera fallece, pero tiene un hijo y el hijo de la otra fallece y muchas cosas. Y queda como heredera la tercera de las hijas de los reyes, que previamente la habían casado con un archiduque de Flanders, que está al norte de Francia. Y el marido de esta, de Juana, que es la hija que se queda como heredera a final de cuentas de los reinos de Castilla y de Aragón, se casa con este duque. Y el duque la llega a someter a un punto en el cual le cambia la voluntad, pero por completo. Entonces la somete a un punto que le cambia su forma de ser, su forma de pensar. Llega a un punto en el cual este hombre, Felipe, cambia tanto su forma de ser de su esposa,
que ella decide renunciar incluso a sus hijos mismos al reinado que le esperaba ser reina de gran parte de España y de gran parte de Europa, que aunque sí reina, pero pues por ahí está medio tergiversada la historia, lo hace a final de cuentas por influencia de su esposo y de su propio padre una vez que fallece Isabel de Castilla. Pero esta mujer que estaba destinada a tener un poder tan grande se dejó manipular de una forma tan extrema por su esposo que perdió la mitad del gobierno de Europa. Te digo, no es ibristofilia porque a final de cuentas el rey Felipe o el archiduque Felipe pues no era un asesino serial, pero ejercía tanto poder sobre ella y la controlaba de una forma tan fuerte y tan drástica que la llevó a perder el gobierno de sus reinos y hubiese podido ser una reina que hubiera sido recordada como es a lo mejor ahorita, a lo mejor Isabel y Fernando o reyes grandes de la Edad Media, del 1500 aproximadamente, cuando pasó esto. Y a lo que quiero llegar con esto es que pues a veces te dejas influenciar tanto por ciertas personas que renuncias a ti mismo, a tu propia historia, el legado tan grande que puedes llegar a tener. Me acordé de esa historia porque todo lo que tiene que ver con las monarquías y la historia de la sucesión de las familias monárquicas, sobre todo de Europa, es algo que me gusta muchísimo. Sí. Y ese caso en particular me vino a la mente porque te digo, Juana tenía todo para haber sido una gran reina y pues se dejó influenciar de una forma muy fuerte, así como estas mujeres que decíamos ahorita que se dejan influenciar, bueno, no influenciar, solitas se dejan ir en estos casos. Sí, pero realmente yo creo que su autoestima o su quererse a sí mismas es tan poquito que a lo mejor sienten que son las personas que las pueden querer. Obviamente no, y uno hace así como riegue de están locas o así. La tóxica. Y realmente debe de haber algo muy profundo en ellas para aceptar este tipo de relaciones o de inclinarse por este tipo de relaciones. O conformarte o buscar algo así. Y obviamente que cuando estás en una relación tóxica, ya no necesariamente que estés con un asesino serial, sino en una relación tóxica, yo me supongo que la persona, y no nada más el hombre, pueda también que la mujer, yo digo que te acaba con todo lo que tú crees de ti o toda tu perspectiva, que por eso terminas haciendo todo lo que la otra persona te dice. Realmente te dañan tanto así como para no tener una voluntad propia, sí, de tomar tus propias decisiones. En cierta forma pierdes la voluntad, como bien dices. Entonces, obviamente que para que estas chicas tengan esta inclinación y esta atracción, pues hay algo muy triste detrás de, no es nada más, ay, qué loca que le gustan los asesinos. No, a nadie le gusta la mala vida porque le gusta la mala vida. Vienen razones muy fuertes y muy poderosas. Sí, por ejemplo, la de Manson, que su finalidad era publicar el cuerpo de él. A lo mejor su artimaña de llegar a lo que ella quería, pues fue manteniendo una relación. Para mí esto era un negocio tal cual. Aquí sí no veo otra cuestión, aquí sí no veo ibristofilia, parafilia, como quiera que se llame. Yo aquí veo dinero y veo un plan bien estructurado y pues, buscaba negocio, eso es negocio. Nomás que se le zafó, pobre. Y 2 años nomás se hubiera tenido que esperar. Algún error cometió, te lo aseguro. Sí, pues que le llegó el chisme de la Manson. Sí. Pero quién sabe ya quién pues no debía haber dicho nada. Eso es a lo que voy, ¿no? Con el error. Si tenías ese plan tan bien estructurado y que definitivamente era redituable, pues luego dice una frase por ahí que me gusta: si no quieres que alguien más diga tu secreto, o sea, ¿cómo esperas que alguien más guarde tu secreto cuando tú mismo no te lo puedes guardar? Sí. Bueno. Y a lo mejor ni fue cierto, porque el Manson estaba tan loco que a lo mejor hasta él soñó o Beto de mentiras quiso sacar de verdades y le funcionó. Sí, está un muchito loquito, pues. Pero bueno, pues yo creo ya con esto concluimos. ¿Qué les pareció? Si sabían ustedes de esto. Y les digo, a mí me pareció muy interesante que habláramos porque si en el futuro del podcast vamos a estar hablando de asesinos, probablemente en todos va a salir una loca que se enamoró. Una ibristófila, les voy a decir ya, para verme muy intelectual. Hoy aprendí una palabra nueva. Que se enamora de estos asesinos. Ya no voy a decir la loca, voy a decir la ibristófila. O el ibristófilo, si por ahí sale alguno. Sí, pues realmente te digo, son pocos los casos de hombre. Y como lo vimos en este último, que realmente ni fueron juzgados como
como cuando es una mujer que se le condena menos por el hecho de que fue manipulada por el hombre. Este sí fue como, bueno, cometieron el delito y vámonos. Órale, parejo, sí. Igualdad. Entonces, tal vez no fue un caso tal cual de la palabra rarita que me trabó todo. Toda mi lectura me la he hecho perder. Todo el capítulo por completo. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos escuchen. Esperemos que este año pues sea un año bueno para todos, que las cosas fluyan de una mejor manera, que si estaban de vacaciones y ya regresaron a sus trabajos, pues les vaya muy bien, a su escuela, no sabemos, ¿verdad? Lo que sea que se dedique cada uno de ustedes, pues esperamos que les vaya muy bonito en este año, que ustedes, su familia y todos sus seres queridos estén con salud. Y dejen la bristofilia de lado, por favor. No se enamoren de asesinos. No se enamoren de asesinos. Ni de hombres o locos. Asesinas seriales, por favor. Bueno. Estaría interesante buscar a una asesina serial para el tema. ¿Para entrevistarla? No, para sacarla aquí en el podcast. No, yo no quiero que una asesina asesina serial. Para decir su historia, contar su historia. Ah, bueno. Porque, sí, normalmente siempre son hombres. Me dio un poco de miedo. Pásele, señor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué nos cuenta de su experiencia? No. Cruz, toco madera. Que se escuche. Toco madera. Qué bueno, pues. ¿Sería todo? Bueno, pues cuídense mucho. Les mandamos un muy fuerte abrazo. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Les agradecemos muchísimo que nos dejen sus comentarios y nos recomienden con todos sus amigos. Y si no les gusta, pues ya se la saben, recomiéndanos con sus enemigos. Y les recordamos nuestras redes sociales, que ya se murió Benjamín-podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y ya vámonos porque como es de costumbre ya nos fuimos como hilo de media. O como gorda en tobogán, como gorditos en tobogán que somos. Para y que si iniciamos el año bien gordo. Oye, sí, después de lo tanto recalentado, todavía en la mañana comí tamales, ¿lo pueden creer? Todavía sigo comiendo tamales, me comí, debo confesarlo, 4 tamales, hoy en la mañana me desayuné. Y yo esta semana que pasó porque esta apenas inicia, 2 días comimos carne asada, 2 días. Bueno, pero la carne asada no es problema, la carne asada Dios, pero qué tragar. No, pues la carne asada no es tanta grasa, entre los menudos, los tamales, las pasteles, ya no sé, te digo, me comí 4 en la mañana, muy pequeños, entonces. Yo este año no comí casi tamales. Ahí tengo en el refri si gustas. No. Todavía me quedan para mañana, qué tristeza. Bueno, ya, suficiente. Ya, ahora sí, ya. Nos vemos, cuídense mucho, un gran abrazo, que estén muy, muy bien. Bye.